Hay tiempos en los que el alma tiembla en silencio, momentos en los que la ansiedad se convierte en un susurro constante que exige respuestas inmediatas. Y justo ahí, cuando sientes que todo se desmorona, una voz más profunda intenta abrirse paso entre el ruido. Esa voz es la de Dios, llamándote a soltar lo que te consume, a entregar lo que te pesa, a recordar que no estás caminando solo. Porque quizá hoy despertaste con el corazón acelerado. Quizá tuviste miedo de lo que viene, de lo que no puedes controlar. O tal vez te preguntaste una vez más por qué las cosas no salen como esperas. Y en medio de esos pensamientos que se multiplican, Dios te mira con una paciencia eterna y te dice: suéltalo, respira. Yo tengo el control. Hay batallas que no te corresponden. Hay cargas que nunca debiste llevar. Pero te acostumbraste a resolverlo todo, a sostenerlo todo, a no fallar. Te acostumbraste a pensar que si tú no tomas las riendas, el mundo se cae. Y sin darte cuenta, te alejaste de la paz que Dios había reservado para ti. Detente un instante. Escucha tu interior. Pregúntate: ¿cuántas veces he luchado solo cuando pude haber entregado mi ansiedad a Dios? ¿Cuántas veces he corrido sin rumbo cuando Él ya había preparado un camino seguro para mí? ¿Cuántas veces he confiado más en mis miedos que en sus promesas? Dios no quiere verte agotado. No quiere verte perdiendo la esperanza. No quiere que la ansiedad robe tu propósito. Por eso hoy te habla con firmeza, con amor, con autoridad divina. Hoy te recuerda que tu historia no está escrita por el caos. Tu historia está escrita por Él. Y si te atreves a soltar, si te permites descansar en su presencia, descubrirás que la ansiedad jamás tuvo la última palabra. Descubrirás que siempre hubo un plan más grande sosteniéndote. La ansiedad te hace creer que todo depende de ti. Te empuja a pensar en futuros que aún no existen, en escenarios que solo viven en tu mente. Pero Dios te invita a mirar con otros ojos, a regresar al presente, a recordar que Él no te abandona en ninguna estación de tu vida. Hay heridas que vienes cargando desde hace años, heridas que abriste sin querer, heridas que otros dejaron en ti sin pedir permiso. Y aunque intentaste seguir adelante, aunque fingiste estar bien, la ansiedad regresó una y otra vez para recordarte lo que todavía no has sanado. Pero hoy Dios se acerca a esa parte de ti que has escondido y te dice: permíteme entrar. Dame eso que no puedes manejar. Yo puedo transformar lo que tú no puedes resolver. La ansiedad te roba la claridad. Te hace sentir que estás atrapado en tus pensamientos, que todo es urgente, que todo es peligro, que todo puede fallar. Pero cuando Dios entra, cuando su presencia toca tu espíritu, la tormenta comienza a perder fuerza. Porque donde Él está, el miedo no domina. Donde Él está, la oscuridad retrocede. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces la ansiedad te obligó a tomar decisiones precipitadas? ¿Cuántas veces actuaste por impulso, no por convicción? ¿Cuántas veces tu corazón se adelantó a lo que Dios ya tenía bajo control? Y aún así, Él nunca te juzgó, nunca te dejó solo, nunca se cansó de cuidarte. Dios entiende tu cansancio. Entiende tus noches sin dormir. Entiende ese suspiro que sale de tu pecho cuando sientes que no puedes más. No estás exagerando. No estás siendo débil. Estás siendo humano. Y Dios conoce profundamente a sus hijos. Hoy Él quiere que recuerdes que tu vida no se sostiene en tu fuerza, sino en su gracia. Que tu historia no se define por tu ansiedad, sino por su propósito eterno. Que no tienes que pelear cada batalla, porque algunas solo se ganan cuando te rindes en sus brazos. Hay un punto en la vida en el que la ansiedad se vuelve tan constante que parece normal. Te acostumbras a vivir con ese nudo en el pecho, con la mente acelerada, con el corazón inquieto. Pero Dios no te creó para sobrevivir de esa manera. Te creó para respirar, para confiar, para caminar con la certeza de que Él sostiene cada paso que das. A veces la ansiedad nace del miedo a perder una oportunidad, a perder una relación, a perder estabilidad, a perder el control. Y sin darte cuenta, empiezas a medir tu valor por lo que logras retener.
Pero Dios te recuerda algo esencial. Lo que es para ti no se pierde. Lo que Él ha determinado en su propósito no se borra, no se desvía, no se rompe por accidente. Déjate guiar por esta pregunta. ¿Cuántas cosas has cargado por temor a soltarlas, cuando Dios solo esperaba que le dieras espacio para obrar? ¿Cuántas puertas forzaste? ¿Cuántos caminos insististe en recorrer? ¿Cuántos errores cometiste por no esperar su tiempo? Aún así, Dios no te reprocha. Él usa cada caída, cada tropiezo, cada desvío para llevarte de vuelta al centro de su voluntad. La ansiedad te empuja a querer respuestas inmediatas. Te dice que si no decides ahora perderás. Te dice que si no controlas todo, te destruirás. Pero Dios trabaja en silencio, en calma, en procesos que requieren paciencia, fe y entrega. Su tiempo no es rápido, pero siempre es perfecto. Tal vez ahora mismo sientes que estás en una encrucijada, que no sabes qué camino tomar, que no encuentras claridad, que el peso emocional se vuelve demasiado. Y en ese lugar Dios te mira y te dice, confía en mí, aunque no entiendas. Descansa, aunque no veas resultados. Suelta, aunque tengas miedo. Cuando entregas tu ansiedad, no estás renunciando al control. Estás reconociendo que jamás lo tuviste. Estás reconociendo que tu vida siempre estuvo sostenida por manos más grandes, más sabias y más fieles que las tuyas. Hay noches en las que la ansiedad se vuelve tan intensa que parece que te habla. Te dice que no estás haciendo suficiente, que todo puede salir mal, que no eres capaz de sostener lo que estás viviendo. Y aunque sabes que no deberías escucharla, terminas creyéndole. Porque la ansiedad se disfraza de lógica, se maquilla de prudencia, se presenta como una alerta necesaria. Pero no es Dios quien te habla así. ¿No es su voz la que te encierra en miedo? Dios jamás te hablará desde la desesperación. Dios jamás te empujará a sentir que el mundo se derrumba si tú fallas. Dios jamás te quitará la paz para darte respuestas. Su manera de hablar es distinta. Su voz trae calma incluso en medio del dolor. Trae luz incluso en medio de la duda. Trae esperanza incluso cuando todo parece perdido. Piensa en esto. La ansiedad te dice resuelve ya. Dios te dice espera. La ansiedad te dice no puedes más. Dios te dice yo te sostengo. La ansiedad te dice estás solo. Dios te dice yo camino contigo. Y es aquí donde necesitas detenerte y reconocer una verdad profunda. La ansiedad no desaparece solo porque la ignoras. No se va únicamente con fuerza de voluntad. La verdadera libertad llega cuando decides entregarla, cuando decides ponerla en manos de aquel que puede transformar tu carga en descanso. Quizá llevas mucho tiempo guardando tus emociones. Quizá te enseñaron a ser fuerte, a no llorar, a no mostrar debilidad. Pero lo que llamas fuerza, Dios lo ve como agotamiento y quiere liberarte de esa presión silenciosa que te está robando la paz. Permítete ser honesto con Dios. Háblale como nunca lo has hecho. Dile lo que te duele, lo que te pesa, lo que te da miedo. Dios no rechaza un corazón sincero. Dios no desprecia a quien llega con lágrimas. Dios no se aparta de quien confiesa que ya no puede más. Al contrario, es justo ahí donde Él comienza a actuar. Justo ahí donde su amor se vuelve palpable. Justo ahí donde entiendes que no necesitas tener el control cuando puedes confiar en quien lo tiene todo bajo su poder. Hay momentos en los que sientes que la ansiedad te empuja hacia un borde invisible. Un borde donde todo parece frágil, donde cualquier error se siente definitivo, donde cada pensamiento se vuelve una amenaza. Y aún así sigues avanzando. Sigues intentando, sigues aparentando que todo está bajo control. Pero dentro de ti sabes que no es así. Sabes que te estás rompiendo en silencio. Dios ve ese esfuerzo que haces por mantenerte firme. Ve cómo sonríes aunque por dentro tiembles. Ve cómo te esfuerzas por no preocupar a los demás, aunque tú seas quien más necesita ayuda. Y ahí, en ese intento desesperado por sostenerte, Dios se acerca y te dice: no tienes que ser fuerte todo el tiempo. No tienes que cargar lo que yo puedo llevar por ti. La ansiedad te hace creer que si te detienes, pierdes. Pero Dios te enseña que detenerte también es un acto de fe. Un acto que dice: confío en que no tengo que hacerlo todo,
Confío en que no debo vivir a la defensiva. Confío en que Dios me guía incluso cuando no avanzo a la velocidad que yo deseo. Piensa en cuántas veces tuviste miedo de quedarte atrás, de perder oportunidades, de fallar en algo importante. La ansiedad te repitió que necesitabas correr, que no debías descansar, que la calma era un lujo que no podías permitirte. Pero Dios te muestra que la paz no es un premio, es un derecho espiritual, un regalo que Él mismo deposita en quienes se acercan a su presencia. Respira un momento, no lo hagas por costumbre, hazlo con intención, porque cada respiración te recuerda que sigues aquí, que sigues vivo, que Dios sigue a tu lado. La ansiedad quiere que olvides esa verdad, pero Dios quiere grabarla profundamente en ti. Tú no eres tu miedo, no eres tus pensamientos angustiosos, no eres tus noches de insomnio, eres un hijo amado, sostenido por alguien que no se cansa, que no se rinde, que no te abandona. A veces, la ansiedad nace de aquello que no puedes controlar. De esos instantes en los que la vida cambia sin pedir permiso, en los que una noticia inesperada altera tu camino, en los que sientes que todo se mueve demasiado rápido, y mientras buscas respuestas, solo encuentras silencio. Un silencio que parece frío, distante, inquietante. Pero ese silencio no significa ausencia. Muchas veces es el espacio donde Dios trabaja. Dios no siempre revela su plan de inmediato. No porque quiera confundirte, sino porque sabe que tu corazón todavía no está listo para entenderlo todo. Él guía paso a paso, proceso tras proceso, palabra tras palabra. Y aunque la ansiedad te diga que necesitas certezas ahora mismo, Dios te enseña a confiar incluso sin tenerlas. Piensa en esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que soltaste algo verdaderamente? Algo que te dolía, algo que te preocupaba, algo que no sabías cómo resolver. Tal vez lo soltaste por un día, por unas horas, y luego lo tomaste de nuevo. Así funciona la ansiedad. Te convence de que debes recuperar la carga, como si soltarla fuera un error. Pero Dios insiste, entrégamelo. Entrégalo cada día. Entrégalo las veces que sean necesarias. La fe no siempre se ve como un salto valiente. A veces se ve como un suspiro cansado que dice, Dios, no puedo con esto, pero confío en que tú sí puedes. Ahí, en esa entrega honesta, comienza la transformación real. Ahí Dios toma tu angustia y la convierte en fortaleza. Toma tu miedo y lo convierte en claridad. Toma tu incertidumbre y la transforma en propósito. La ansiedad quiere que vivas con urgencia. Dios quiere que vivas con propósito. La ansiedad quiere apresurar tu vida. Dios quiere alinearla. La ansiedad quiere que confundas tu valor con tu rendimiento. Dios quiere que recuerdes que tu valor viene de Él, no de lo que haces. Y mientras sigues caminando, incluso con dudas, incluso con temblores, Dios sigue a tu lado. Sigue abriendo caminos que tú aún no ves. Sigue ordenando lo que parece caos. Sigue sosteniéndote aún cuando crees que vas a caer. Hay días en los que la ansiedad llega sin aviso. Aparece en medio de una conversación, mientras trabajas, mientras intentas descansar. Es como una sombra que se desliza silenciosa y de pronto envuelve tus pensamientos. Y aunque la ignores, aunque la razones, aunque luches contra ella, parece más fuerte que tus intentos. Pero no es más fuerte que Dios. Nunca lo ha sido. Dios conoce cada rincón de tu mente. Conoce tus temores más profundos. Conoce las historias que nunca contaste, los dolores que nunca confesaste, las preocupaciones que cargaste en secreto. Y aún así, te ama sin reservas. Un amor así no se rompe. Un amor así no se asusta de tus noches difíciles. Un amor así no retrocede ante tu fragilidad. La ansiedad te grita que todo saldrá mal. Dios te recuerda que Él ya venció todo lo que te amenaza. La ansiedad te dice que no estás preparado. Dios te dice que Él es tu preparación. La ansiedad te muestra un futuro oscuro. Dios te muestra un propósito que la oscuridad no puede apagar. Piensa en esto. Si Dios tiene el control del universo, si sostiene lo que ves y lo que no ves, si ordena estrellas, mares y tiempos, ¿no podrá sostener también lo que te preocupa? ¿No podrá cuidar aquello que hoy te quita la paz? ¿No podrá sanar lo que dentro de ti aún está herido?
La ansiedad exagera tus miedos. Dios expande tus posibilidades. La ansiedad te encierra en un círculo sin salida. Dios te abre puertas que tú jamás imaginaste. La ansiedad te hace pensar en lo peor. Dios te prepara para lo mejor, incluso cuando todavía no lo entiendes. Y quizá hoy te sientes cansado, no solo físicamente, sino del alma. Cansado de luchar con pensamientos que no puedes controlar. Cansado de sonreír cuando por dentro te desmoronas. Cansado de fingir estabilidad mientras la tormenta crece. Pero escucha esta verdad. Estás más cerca de tu liberación de lo que crees. Porque Dios no ignora tus batallas. Dios no ignora tus lágrimas. Dios no ignora tus noches. Él está obrando incluso cuando tú no lo sientes. Hay un tipo de ansiedad que nace del futuro, de lo que aún no sucede, de lo que imaginas, de lo que temes, de lo que tu mente proyecta una y otra vez. Es ese miedo a lo desconocido que se cuela en tus pensamientos y te paraliza. Ese miedo que te hace dudar incluso de las bendiciones que Dios ya puso en tu vida. Pero Dios no te llama a vivir en el mañana. Dios te llama a vivir hoy, porque hoy es donde Él te habla, donde Él te guía, donde Él te sostiene. Hoy es donde Él te recuerda que su presencia no está en el futuro imaginado, sino en el presente real. Y en este presente Dios sigue en control. Piensa en todas las veces que imaginaste lo peor y aún así Dios abrió un camino. Piensa en esas situaciones donde creías que no habría respuesta y aún así la respuesta llegó. El futuro que temías nunca se cumplió como lo pensaste. Pero la ansiedad quiere que olvides esa verdad. Quiere que te aferres a escenarios oscuros que solo existen en tu mente. Dios, en cambio, quiere que te aferres a su fidelidad, que sí existe, que sí se ha manifestado, que sí es real. La ansiedad te obliga a correr hacia incertidumbres, pero Dios te invita a caminar hacia propósitos. La ansiedad te quiere inquieto, Dios te quiere firme. La ansiedad te quiere preocupado, Dios te quiere preparado. Y aquí hay algo importante que debes recordar. Dios nunca permitirá que enfrentes un futuro para el cual Él no te haya capacitado primero. Nunca te llevará a un lugar donde su gracia no pueda sostenerte. Nunca permitirá una batalla sin darte antes la fuerza para resistirla. Respira y pregúntate, ¿cuántas veces he sufrido por cosas que ni siquiera pasaron? ¿Cuántas noches perdí pensando en problemas que jamás ocurrieron? ¿Cuántas decisiones tomé desde el miedo y no desde la fe? Dios quiere liberarte de esa carga. Quiere enseñarte a caminar sin el peso de un mañana que aún no existe. Quiere que aprendas a confiar en Él, no solo cuando todo va bien, sino también cuando no puedes ver el camino completo. Porque mientras tú temes el futuro, Dios ya lo vio, ya lo ordenó, ya lo llenó de bendiciones que todavía no alcanzas a imaginar. Hay una ansiedad que no se origina en el futuro, ni en lo que temes, ni en lo que imaginas. Hay una ansiedad que nace del pasado, de lo que viviste, de lo que te marcó, de lo que te rompió. Y aunque intentaste avanzar, aunque creíste haber dejado esas heridas atrás, a veces regresan en forma de pensamientos que no puedes controlar. Dios conoce ese pasado, conoce lo que callaste, lo que perdiste, lo que te dolió. Conoce cada cicatriz que guardas en silencio. Y no te pide que ignores tu historia. Te pide que se la entregues, porque Él es el único que puede transformar lo que te hirió en algo que te fortalezca. La ansiedad del pasado te dice que no has sanado lo suficiente. Te dice que repetirás los errores. Te dice que estás marcado por lo que viviste. Pero Dios te dice que no eres esclavo de tus recuerdos, que lo que una vez te quebró, Él puede convertirlo en propósito. Que lo que una vez fue oscuridad, Él puede iluminarlo con su gracia. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te castigaste por un error que Dios ya perdonó? ¿Cuántas veces te llamaste insuficiente cuando Dios ya te llamó hijo? ¿Cuántas veces te definiste por lo que pasó cuando Dios solo te define por lo que eres para Él? La ansiedad te quiere atrapado en lo que ya no puedes cambiar. Dios quiere liberarte para lo que sí puedes vivir. La ansiedad te encierra en recuerdos que duelen. Dios te abre caminos que sanan. La ansiedad te susurra que no avanzaste. Dios te recuerda que sigues aquí, que sigues de pie,
que sigues respirando porque todavía hay propósito en ti. Ese pasado que tanto te pesa no es un obstáculo para Dios, es materia prima para su obra. Es el terreno donde Él construye tu crecimiento. Es el lugar donde su amor se vuelve evidente, porque aún con tus heridas, Él sigue viéndote como alguien digno, valioso y amado. Y aunque la ansiedad quiera decirte que estás limitado por lo que viviste, Dios quiere que escuches algo muy diferente. Tu pasado no es tu prisión, es el testimonio que un día mostrará lo que Dios hizo por ti. Hay una verdad que muchas veces olvidamos cuando la ansiedad nos envuelve. Olvidamos que no necesitamos tener todas las respuestas para seguir avanzando. Olvidamos que no es nuestra responsabilidad sostener el universo. Olvidamos que no somos Dios. Y sin embargo, tratamos de actuar como si lo fuéramos, intentando controlar lo que nunca estuvo en nuestras manos. Dios quiere que descanses en esta realidad. Tú no fuiste creado para cargarlo todo. Tú no fuiste creado para vivir angustiado por cada detalle. Fuiste creado para caminar tomado de su mano, confiando en que Él ve más lejos que tú, en que Él entiende lo que tú no entiendes, en que Él abre caminos que tú ni siquiera sabías que existían. La ansiedad te hace creer que soltar es perder, pero para Dios soltar es confiar. Soltar es reconocer que no necesitas comprenderlo todo para saber que Él es bueno. Soltar es permitir que Dios haga lo que tú no puedes hacer. Piensa en esta pregunta con honestidad. ¿Qué cosas sigues intentando controlar, aún sabiendo que te están destruyendo emocionalmente? ¿Qué situaciones intentas manipular porque te da miedo lo que pueda pasar si no las sostienes tú? ¿Qué decisiones sigues postergando por temor a equivocarte? Dios conoce cada una de esas cargas y no quiere que sigas cargándolas solo. La ansiedad te dice que si no actúas rápido, todo se perderá. Pero Dios trabaja sin prisa y sin error. Él no llega tarde, Él no improvisa. Él no depende de tus fuerzas para cumplir su propósito. Respira y permite que esta verdad te atraviese. El control nunca fue tuyo. Y aunque la ansiedad te diga que eso es peligroso, Dios te dice que eso es libertad. Porque cuando reconoces que no eres tú quien sostiene tu vida, descubres que siempre fuiste sostenido por algo más grande que tus miedos. Dios tiene un plan incluso para aquello que te inquieta, tiene provisión incluso para aquello que temes enfrentar. Tiene respuestas incluso para preguntas que aún no te atreves a formular. La ansiedad te limita, pero Dios te expande. La ansiedad te encierra, pero Dios te libera. La ansiedad te confunde, pero Dios te aclara. La ansiedad te hunde, pero Dios te levanta. Y no importa cuánto tiempo hayas vivido en esa tensión interna. No importa cuántas veces hayas intentado superar la ansiedad por tus propios medios. Dios no se da por vencido contigo. Él sigue actuando, sigue guiando, sigue restaurando, incluso cuando tú crees que no hay avance. Hay un instante en el que, sin darte cuenta, la ansiedad comienza a moldear tu manera de vivir. Moldea tus decisiones, tus pensamientos, tus relaciones, tu forma de ver el mundo. Y terminas creyendo que esa tensión constante es parte de tu identidad. Pero Dios quiere recordarte algo fundamental. La ansiedad no es tu nombre. La ansiedad no define quién eres. La ansiedad no escribe tu destino. Dios te creó con un espíritu fuerte, no con un espíritu de temor. Te creó con propósito, no con incertidumbre. Te creó con una identidad que trasciende tus emociones. Y aunque la ansiedad hable fuerte, la voz de Dios siempre tiene más autoridad. La ansiedad te dice que estás atrapado. Dios te dice que estás en proceso. La ansiedad te dice que no cambiarás. Dios te dice que Él está haciendo algo nuevo. La ansiedad te dice que no puedes. Dios te dice que Él sí puede y que tú caminarás con Él. Piensa en este momento. ¿Qué pasaría si decidieras creer más en lo que Dios dice de ti que en lo que la ansiedad insiste en mostrarte? ¿Qué pasaría si te atrevieras a dar un paso, aunque sea pequeño, hacia la libertad que Dios quiere darte? ¿Qué pasaría si por un instante descansaras tu mente en la certeza de que Dios ya está obrando a tu favor, incluso si todavía no lo ves? Porque Dios trabaja de manera profunda, no remienda, restaura, no cubre heridas,
la sana desde adentro. No te da soluciones temporales. Te transforma desde la raíz para que puedas vivir sin depender del miedo. Quizá hoy no sientes esa transformación. Quizá parece que sigues donde mismo. Pero la fe no se mide por lo que ves, sino por lo que Dios está construyendo incluso en silencio. Y aunque tu proceso parezca lento, Dios no se ha detenido. Él está fortaleciendo tu espíritu, renovando tu mente, preparando tu corazón. La ansiedad quiere apresurarte, quiere que desesperes, quiere que creas que no estás avanzando. Pero Dios quiere que confíes en lo que no puedes ver todavía. Que entiendas que cada día que sobrevives a la ansiedad, en realidad estás ganando terreno, estás aprendiendo, estás creciendo, estás siendo formado por la mano del Padre. Y cada vez que eliges confiar, aunque sea con poca fuerza, aunque sea cansado, aunque sea con dudas, Dios lo toma como un acto profundo de fe. Y con ese acto Él abre caminos, Él rompe cadenas, Él mueve montañas que tú creías imposibles. Hay un momento en el camino espiritual donde todo se aclara. Un momento en el que comprendes que la ansiedad no es una sentencia, sino una temporada. Un momento en el que descubres que aquello que pensabas que te estaba destruyendo, en realidad te estaba preparando para algo más grande. Ese momento llega cuando por fin te atreves a soltar con verdad, a soltar con fe, a soltar con entrega. Dios te ha estado guiando hasta aquí, hasta este punto donde tu corazón entiende lo que tu mente tanto tiempo resistió. No necesitas controlar todo. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas cargar lo que te rompe. Dios toma tu ansiedad no para juzgarte, sino para liberarte. La ansiedad te hizo pensar que estabas solo, pero Dios te acompañó en cada paso. La ansiedad te hizo creer que no ibas a resistir, pero Dios fortaleció tu espíritu aun cuando creías que estabas cayendo. La ansiedad te hizo imaginar finales oscuros, pero Dios ya había escrito un futuro lleno de propósito para ti. Y ahora Él te dice con claridad: entrégame tus temores, entrégame tus pensamientos, entrégame tus cargas, porque yo tengo el control. No un control basado en fuerza humana, sino un control perfecto, eterno, divino. El tipo de control que no falla, que no improvisa, que no comete errores. Piensa por un instante en cómo cambiaría tu vida si creyeras esta verdad con el corazón completo. ¿Cómo sería despertar sin el peso de tener que resolverlo todo? ¿Cómo sería caminar sin el miedo constante al mañana? ¿Cómo sería mirar tu historia y entender que cada capítulo, incluso los más dolorosos, fueron parte de un plan que sigue avanzando? Dios quiere darte esa paz. Una paz que no depende de circunstancias. Una paz que no depende de resultados. Una paz que no depende de lo que puedas controlar. Una paz que nace de saber que estás en manos seguras, firmes y llenas de amor. La ansiedad te ata, pero Dios te llama a la libertad. La ansiedad te confunde, pero Dios te guía con claridad. La ansiedad te desgasta, pero Dios te restaura. La ansiedad te hace dudar, pero Dios te afirma con su palabra. Hoy Dios te mira con paciencia, con ternura y con autoridad celestial, y te dice suavemente: suelta. No temas, yo tengo el control, tu vida está en mis manos, tu futuro está en mi voluntad, tu corazón está bajo mi cuidado. Que estas palabras se graben en tu espíritu, que esta verdad permanezca aún cuando regresen pensamientos de temor, y que nunca olvides que no estás caminando solo. Dios va contigo, Dios te sostiene, Dios te protege, Dios te guía y Dios te libera. Este es el inicio de una nueva etapa, una etapa donde la ansiedad ya no dicta tu destino, una etapa donde la fe se vuelve tu fuerza, una etapa donde la paz se convierte en tu herencia, una etapa donde reconoces finalmente que Dios tiene el control.